¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de los tres grandes de que todo el mundo habla de JavaScript, que son map, filter y reduce. Y vamos, que son funciones muy simples que lo único que hacen es iterar dentro de un array. Pero tiene sus particularidades. Entonces hoy vamos a ver un poquito, vamos a inicializarnos en ellos, ¿eh? Y ver cómo utilizarlos y cómo no utilizarlos. Vale, te voy a proporcionar ejemplos de código en TypeScript para las funciones map, filter y reduce y un ejemplo final en el que se usen las tres funciones juntas. Empecemos por explicar un poco qué es lo que hace cada uno de ellos. La función map se utiliza para transformar cada elemento de un array o arreglo en un nuevo elemento dentro de un nuevo arreglo final. Es decir, ninguna de estas tres funciones va a modificar el array original. Nosotros tenemos aquí el array numbers, que lo vamos a utilizar en este ejemplo, y ese va a quedar siempre tal cual. Es decir, que si al final de la transformación, tras pasar por map, filter o reduce o lo que sea, numbers va a seguir conteniendo esos valores. Si queremos duplicar, por ejemplo, cada elemento del array, vamos a tener que iterar por cada uno de ellos y multiplicarlo por 2. Para eso podemos utilizar, como se venía haciendo hasta ahora, con un bucle for o con un bucle while, pero para esto está map, que nos ayuda a hacer esto mucho más simple. Entonces mat va a iterar sobre cada uno de ellos, va a recibir un callback, que es una función con unos parámetros. En el primer parámetro de map va a venir cada uno de estos ítems y nosotros, dentro de la función que tenemos, de esa función callback, vamos a retornar algo con ese número, con ese ítem. En filter es un poquito diferente. Filter le vamos a dar a la función callback que tendremos dentro una condición, y solamente aquellos números del bucle, o sea del array, que cumplan esa condición serán devueltos al nuevo array. Y en reduce es un poquito más complejo, pero no demasiado. Recibe un callback también, una función de callback, en la primera, con dos parámetros. El primer parámetro es un acumulativo, o sea, donde vamos a guardar el total. Y el segundo parámetro sigue siendo pues cada uno de los ítems en cada iteración. Entonces nosotros, si queremos sumar todos estos números de un array, pues tendríamos que en el primer parámetro de reduce lo que recibiríamos, lo que pondríamos sería total, y en el segundo parámetro el ítem, y luego dentro de la función del callback lo que haremos es sumar el total más el ítem, pero claro, total no existe inicialmente, entonces tendremos que indicarle qué valor queremos que tenga al inicio. En este caso, si queremos sumar total, por ejemplo, si hiciéramos esta suma, es igual a total más ítem, pues lo que haríamos es iniciar total en 0, para que el primer ítem sería 1, 0 más 1, 1, iría al total, y en la siguiente iteración total ya no vale 0, sino que vale 1, la suma de todos los anteriores. Y eso es lo que conseguiremos hacer con reduce. Al final reduce va a devolver un valor, mientras que map y filter, como lo que hace es map devuelve un array con la misma longitud que numbers, y filter, como vamos a hacer un filtro por condiciones, pues va a devolver un array que puede estar vacío si ninguno cumple la condición, o puede tener un número X de elementos menor o igual a numbers. Es decir, aquí devuelve un array totalmente de la misma longitud, lo único que va a hacer es cambiar cada uno de estos ítems. En filter vamos a filtrar, por ejemplo, si queremos los pares
Pues haremos una función aquí dentro que devuelva simplemente los pares y entonces nos devolverá un array con el 2 y con el 4. Mientras que reduce va a hacer algo con todos ellos y va a devolver el resultado final, un solo número. Vamos a hacer estos ejemplos fáciles. El doble de cada uno de ellos, luego los pares, por último la suma de todos ellos, y luego vamos a ver dos casos en los que primero vamos a devolver los pares, después con los pares vamos a hacer el doble de ellos y después vamos a sumarlos todos, y esto va a ser muy diferente de si lo hacemos al revés. Primero los dobles de todos ellos, luego los pares, devolvemos los pares y por último los sumamos. Vale, ¿por qué he empezado por el IndexExpect? Bueno, pues como sabéis me gusta acercarme cada vez más al TDD y esto puede ser un principio, ¿no? Entonces tenemos aquí estas condiciones, este array, vamos al index. Precisamente numbers, 1, 2, 3, 4, 5, que lo vamos a definir siempre igual, podríamos poner una constante. Lo que hace con map, en este caso, es recibir, itera sobre cada uno de los números, lo puedes llamar como quieras aquí, puedes llamarlo item, number, como tú quieras. Y la transformación que vamos a hacer de cada ítem es multiplicarlo por 2. Esto, de esta forma escrito, es una arrow function, escrita de esta manera, sin llaves, lleva implícito un return. Es decir, que si nosotros quisiésemos hacer más cosas, tendríamos que ponerlo así y tendríamos que hacer un return aquí, ¿vale? Esto no es de map, esto es de todo, del TypeScript en general. Vale, aquí lo que vamos a hacer es que en cada ítem lo vamos a multiplicar por 2. Y esto va a devolver un array diferente al que teníamos, que nosotros esperamos que al multiplicar cada ítem por 2 nos devuelva este array. En el segundo ejemplo vamos a obtener los números pares. Para eso vamos a hacer un filtro, claro, porque si queremos obtener solamente los que cumplan la condición que sean pares, siempre utilizaremos, cuando haya una condición, filter. Entonces, recibe un number, el number, si es divisible entre 2, es decir, el resto de la división entre 2 es igual a 0, lo retorna. Entonces, en este caso, solo va a retornar el 2 y el 4. Eso es lo que esperamos recibir. Aquí estamos haciendo ya las funciones en sí y lo que esperamos recibir en el console log. Que esto lo podemos trasladar luego aquí dentro de cada una de los it y resolver ya lo que es el IndexExpect del test. Por último, con el reduce lo que vamos a hacer es sumar todos ellos, el 1 más el 2 y el resultado del 1 más el 2 que es 3, más 3 que son 6, más 4 que son 10 y más 5 que son 15. Esperamos obtener 15. Entonces, en este caso, el callback va a recibir dos parámetros. El total, que será un acumulador, que empezará en 0, por eso ponemos este 0 aquí, y el number. Y lo que vamos a hacer es sumar el acumulador, que inicialmente vale 0, con el number. Con lo cual, en la siguiente iteración, number, o sea, total, vale 1 y number valdrá 2. Y así conseguiremos sumar todos. Vale, luego quiero que veamos que no es lo mismo coger un array y filtrar por los pares y luego hacer un map para multiplicarlo por 2 y después sumarlos todos, que esto nos daría en este caso 12, que hacerlo al revés. En vez del filter primero, hacemos el map primero y luego el filter, con lo cual primero obtenemos
obtenemos un array de pares de todos ellos. Sería 2, 4, 6, 8, 10. Luego, al obtener los que son pares, serían todos, porque al multiplicarlos por 2 inicialmente con map, todos se convierten en pares. Y al sumarlos, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, nos daría 30. Entonces, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Aquí es muy evidente porque son números, pero hay veces que lo que estás filtrando pues son unos objetos, o estás filtrando o mapeando otro tipo de datos, no tan sencillos como esto. Bueno, pues entonces vamos al lío, vamos a trasladar todo, vamos a ejecutar esto para que veáis que evidentemente aquí arriba esperábamos que el doble de estos nos diera un array con 2, 4, 6, 8, 10, ahí lo tenemos. Después aquí vamos a extraer lo que son pares, el 2 y el 4, aquí lo tenemos. Después hacemos el reduce para sumarlos todos entre sí, 5 más 1, 6, 4 más 2, 6, 6 y 6, 12 y 3, 15. Por último, aquí vamos primero a filtrar los pares, el 2 y el 4, luego los multiplicamos por 2, 4 y 8, y luego se suman 4 y 8, 12. Y lo tenemos aquí. Y por último, este, que es un caso en el que primero los multiplicamos por 2, 2, 4, 6, 8, 10. Eso da un total de, 2, 4, 6, 8, 10. Eliminamos los que no sean pares, es decir, se queda tal cual. Y después se suma 10 más 2, 12, 8 más 4, 12, serían 24, y 6, 30. Bueno, pues esto lo trasladamos aquí. Y esto, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que importar unas funciones. Nosotros hemos puesto aquí, hemos llamado a la primera dobles, porque va a retornar el doble de todos ellos. Aquí pares, y aquí las sumas. Luego, la primera función que hace primero dobles, luego pares y luego sumas, la hemos llamado así. Y la que hace primero los pares, luego los dobles y luego las sumas, la hemos llamado de esta manera. Inicialmente, si hacemos el test de esto, va a fallar. De todas maneras, el test no hemos importado aquí nada. Esto lo voy a quitar de aquí. Y lo que vamos a hacer es importar las funciones que tenemos aquí en el index. Y esto ya lo tengo preparado para que no estéis esperando tanto tiempo. El primero va a ser el de los dobles y vamos a utilizar lo que teníamos aquí de ejemplo arriba, ¿no? Esto lo vamos a cortar, que sabemos que esto no funciona y por eso obtenemos los resultados que tenemos aquí. Es decir, a veces hacer los tests es complejo cuando no sabemos los resultados que necesitamos esperar. Debemos ejecutar la función, saber qué resultado y después podremos hacer un test. Pero los tests es bueno hacerlos. Como vimos en el vídeo anterior, nos ayuda a evitar errores en tiempo de codificación. Los vamos a meter aquí. Numbers, ya los tenemos definidos aquí arriba como una constante y lo vamos a quitar. Esto, en vez de llamar directamente a map number por 2, lo que vamos a hacer es llamar a la función que se llama dobles y le pasamos numbers. Vale. Lo imprimimos en pantalla. Siempre os aconsejo que lo hagáis para que veáis unos tests un poquito más explicativos. Esto lo vamos a utilizar como el expected, con expected igual esto de aquí, ¿vale?
Y ahora solo nos queda decirle asher equal, o sea, did equal, porque es un array, did equal, y aquí dentro pondremos el doublet numbers y expect. Ya tendríamos el primero de los tests, pero bueno, sí, ya tendríamos el primero de los tests. Lo vamos a hacer todos los tests y después los vamos a ejecutar. Van a fallar, por supuesto, porque no tenemos las funciones resueltas. Luego los ejecutamos y fallan. Por último, cogemos las funciones y trasladamos lo que debería de devolver cada una de esas funciones, que está aquí en esta línea. Numbers filter, number reduce, number map, y aquí vamos a dejar eso que teníamos ahí para poder utilizarlo luego. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir poniendo aquí ya los nombres de las funciones a las que vamos a llamar, dobles en este caso. Esta era events, y dentro recibe a numbers. Después esta, vamos a sustituir esto de aquí por sums o numbers. Después esta de aquí era, en vez de todo esto es, vamos a quitar esto y vamos a llamarlo sum, o aquí tenemos el nombre, dobles events sums, que sería esta de aquí. Vamos a cambiarlo de posición para no liarnos mucho. Esta va a tener dobles events sums. Aquí recibe numbers y después tenemos aquí events dobles sums numbers. Vale, si nosotros ahora mismo ejecutamos el test, va a fallar todo. Han fallado todos los tests porque en las funciones no estamos devolviendo nada. Ahora, en la hora de coger esto, numbers map number por 2, para retornar los dobles, ok, total, aquí nos falta esto. Ok, ya tenemos las funciones. Vamos a tachar todo esto y ahora mismo lo grabamos, y si ejecutamos los tests, parece ser, voy a ampliar esto un poquito, que los ha pasado todos. El primero era el doble, el segundo era los pares, el tercero era la suma de todos ellos. 1, 2, 3, 4 y 5 suman 15. El segundo hacíamos primero, que está aquí la función, un map, convirtiéndolos
en este array de aquí, 2, 4, 6, 8, 10. Después extraíamos solamente los pares, pero como son todos pares, pues se queda tal cual. Y después se suman 10 más 2, 12, 8 más 4, 12, serían 24 y 6, 30. Y por último, este lo hace al revés. Primero filtra los pares, obteniendo este array de aquí, 2 y 4. Luego busca los dobles, 4, 8, y los suma, dando un total de 12. Pues bien, esto es una iniciación dentro de lo que map, filter y reduce puede hacer a simple vista, con primitivos, un array de números y con ejemplos muy fáciles. Tener en cuenta que no es lo mismo filtrar y mapear que mapear y filtrar, y por supuesto tampoco, muchísimo menos, es reducir primero y luego filtrar y mapear. O sea, el orden de los factores en programación sí tiene importancia. Espero que estos ejemplos te ayuden a entender cómo funcionan las funciones map, filter y reduce en TypeScript. Y si necesitas más ayuda o algún caso específico, no dudes en preguntar en los comentarios. Espero que te haya sido útil este contenido, y si es así, no olvides dar a la campanita, un like, un comentario, comparte mis vídeos, etcétera, etcétera. Ya tú sabes, mi amor, Tilling.